Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Bendito Estamos sea nuestro nuevamente Señor Jesucristo. aquí con el gozo, con la paz de nuestro Señor Jesucristo, Amén. dispuestos Dios es para hablar grande. de su palabra. Amén. Amén. Nos da gusto, ¿verdad?, de que estés sintonizándonos nuevamente. Este es su programa El Lion, ¿verdad? Y me acompaña mi esposa para Amén. que juntos prediquemos de la palabra del Amén. Señor. Para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos, y que en este momento, ¿verdad?, no sea la hora que estén viendo esta transmisión, pero que sea de bendición para sus vidas. Preparen su corazón, su mente y su Biblia, ¿verdad?, para que entremos a conocer más de lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Amén. Es importante, ¿verdad?, como dice mi esposa, de que siempre tengamos la Biblia a la mano para que comprueben, corroboren, ¿verdad?, que la palabra que estamos hablando, que estamos predicando, sea realmente la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? No depositemos nuestra confianza en el hombre, sino nuestra confianza, nuestra fe debe estar depositada 100% en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es nuestro Dios. Amén. Y nuestro Salvador. Amén. Así de que para empezar este tema vamos a hacer una corta oración. Amén, así para es. que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Amén. Amén. Padre Santo que estás en gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Danos Cristo sabiduría, Jesús, Padre. Sí, te Señor, pedimos el auxilio, Padre, pedimos Amén, tu Padre ayuda, eterno. Señor, Sí, pedimos Señor tu Jesucristo. respaldo en esta hora, Padre, Amén, para bendito poder hablar Señor de tu Jesucristo. palabra, de tu verdad, de tu Amén, Padre justicia, de tu celestial. amor, de tu Te lo paz, de tu suplicamos, benignidad, Señor Señor. Jesucristo. Gracias te damos Espíritu por de el Dios, privilegio, obra en Señor, que nos nosotros. das, Cada Señor, de palabra que sentarnos fluya de ante nuestros estas labios cámaras y sea de dirigirnos a tu bendición, pueblo, Padre, a tus edificación, hijos, Padre, para aún aquellos que no te escuchen en conocen, este Padre, momento, Padre para que eterno. escuchen, Señor, de ti, Amén, para que bendito escuchen de tu Cristo amor, Jesús. Señor, Amén, para bendito que Dios. escuchen, Señor, de que tú Te lo eres Dios, de que tú eres suplicamos, grande y Padre eterno. poderoso, Amén, Señor, bendito y que tú Dios tienes un todopoderoso. plan para Sí, cada uno de Señor nosotros y para Jesucristo. ellos también, Padre. Así es, mi Gracias te Señor. damos en esta hora, Bendito Señor. Dios. Crea, Señor, un Gracias, ambiente Padre eterno. sublime, Padre, para que Sí, tu Señor palabra, Jesucristo. Señor, pueda ser Para que fluya, transmitida Padre. con tranquilidad. Bendito Dios, Te lo que así suplicamos sea, en el Padre nombre de eterno. tu Hijo Cristo Amén, Jesús. bendito, Prepara confiado aquellos Dios, que así corazones, sea, aquella Padre. tierra, Padre, Sí, para que Señor esta palabra, Jesucristo. Señor, que va a ser Ahí donde expuesta, están, Padre cumpla Santo, los Dios propósitos, Todopoderoso, Señor, que tú obra, tienes. Padre En el nombre de celestial, Cristo en el Jesús. nombre poderoso de Amén. Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. En esta hora queremos seguir, ¿verdad?, con la segunda parte del tema anterior. Es una reflexión, ¿verdad? Más que nada, más que un tema, más que una prédica, es una reflexión acerca de la fe. Es Amén. importante, ¿verdad?, que en estos tiempos que estamos viviendo, nuestra fe sea fortalecida. Amén. ¿Verdad? Que la fe no mengue en nosotros. ¿Verdad? En una ocasión, hablando de esto, recuerdo cuando iban caminando, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo, iba Pedro al lado de él. Entonces mi Señor Jesucristo le dice: Pedro, me han pedido para zarandearte. Y Pedro, ¿verdad?, como era el amigo de Dios, era el siervo más cercano, ha de haber pensado: Señor, y seguramente dijiste que no, ¿verdad?, porque yo soy tu consentido. Pero Dios le dijo: no, dije que sí, pero voy a orar para que tu fe no falte. Amén. ¿Verdad? Entonces la oración de hoy en día de mi esposa y mi propia oración es que la fe, ¿verdad?, no les falte en estos momentos de Amén. prueba. Que esa fe, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo no les falte. En este momento de prueba, en este momento, ¿verdad?, que este mundo está siendo zarandeado, la oración de todo hijo de Dios, de todo cristiano, es que la fe no nos falte. Amén. Si aún nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ves que oró, subió a orar antes de que fuera entregado, Amén. ¿verdad? Oró para pedirle a su Padre, a nuestro Padre Celestial, que la fe no le faltara, que le diera fuerza, que le diera fortaleza. Amén. Para cualquier cosa que fuera a venir. Y Él es nuestro ejemplo, es el ejemplo perfecto que tenemos para seguir, ¿verdad?, sus pasos. Él lo Amén. hizo porque nosotros no vamos a orar. Eso es algo muy fundamental. Cuando tú oras es hablar con Dios, es entregarle todas ¿verdad?, tus cargas, todos tus problemas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, darle gracias por todo y en cada momento. Amén.
Amén. Pues A ver. toquemos verá un versículo de la Biblia en Mateo 8, del 5 al 13, para que podamos nosotros tomar esta base y poder desarrollarnos. 8 Amén. del 5 al 13. Sí, por favor. Ok. Mateo 8 del 5 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le suplicó diciendo: Señor mío, mi sirviente yace en casa, paralítico y en gran aflicción. Y Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó diciendo: Señor mío, no me considero digno de que entres bajo mi techo, sino solo di la palabra y mi sirviente sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mi mando, y digo a este: ve, y él va, y al otro: ve, y él viene, y a mi sirviente: haz esto, y lo hace. Amén. Amén, gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Mire qué interesante. Este centurión tenía a un sirviente que estaba enfermo, ¿verdad? Pero este centurión no buscó la ayuda del vecino, no buscó la ayuda del doctor, sino que fue a la persona adecuada, a la persona que él sabía que le podía ayudar. Así es. En estos momentos, nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, debemos de buscar la ayuda de Dios, la ayuda divina. Amén. ¿Verdad? Y este hombre fue de una manera humilde, porque muchas veces nosotros podemos presentarnos delante de Dios, tal vez tenemos un privilegio en la iglesia y creemos, ¿verdad?, que somos la oveja predilecta de Dios, y nos presentamos de una manera altiva, como queriendo obligar a Dios o imponerle a Dios, como diciendo: Señor, yo soy tu siervo fiel, siempre estoy aquí en la iglesia, así es de que por lo tanto tú tienes el deber de sanarme. O Señor, te pido que sanes a aquel, o que sanes a aquella, o que sanes a este. Y creo que eso no es así. El centurión vino de una manera sencilla, humilde, y se presentó delante del que le podía sanar, delante del cual tenía la respuesta para sanar a su siervo. Amén. Se presentó sencillo él. Sí, amén. Es que el Señor pide que nosotros realmente nos acerquemos a Él con humildad, ¿verdad? Amén. O sea, no podemos venir a imponer, como bien dijo mi esposo, o poner a darle una orden a Dios: haz esto, el otro. Y no precisamente cuando sirves en una iglesia, porque aún si tú sabes el llamado que nuestro Señor Jesucristo tiene para ti, tú tienes que tener la humildad, ¿verdad?, para servirle a Él. Y sobre todo en la manera como tú entras en ese lugar santísimo, cuando tú estás orando, cuando tú estás en la intimidad con nuestro Dios, tú debes de saber pedir las cosas. No puedes irle a imponer nada. No puedes decirle: Señor, mira, es que está enfermo, haz el milagro en él. O úsame, Señor, para que yo haga el milagro, ¿verdad? Y mi hermano o mi consiervo, lo que sea, sanen. No, hermanos, hay que tener esa humildad en nuestro corazón, hay que saber pedir las cosas, porque como tú pidas es como se te va a dar, ¿verdad? Amén, amén. Y este centurión vino y dice que le rogaba al Señor. A veces nosotros queremos que con una sola palabra el Señor nos obedezca. El Señor no es tu sirviente ni es mi sirviente, ¿verdad? Amén. Él es nuestro Dios. Así y es. Él tiene toda la autoridad y la capacidad para sanarte, si esa es su voluntad. Amén. Y si esa no es su voluntad, Él es soberano y Él va a hacer su voluntad en nosotros. Él puede quitar, perdón, mi amor. Exacto. Él puede quitar y poner. Así Él puede es, quitar y hacer poner reyes, con quien Él quiera. Él puede Amén. quitar y poner lo que a Él le plazca, ¿verdad? Nosotros solamente como sirvientes de nuestro Señor debemos de decir: amén, Señor, yo te obedezco, yo haré lo que sea tu voluntad, ¿verdad? Y con un corazón humilde, con un corazón con mansedumbre, ¿verdad? En obediencia. Fíjese cómo el centurión llega y le dice, ¿verdad? No soy digno que entres a mi casa. A veces nosotros nos creemos, ¿verdad? Pensamos que somos personas dignas y que el Señor está ahí, pero Él se presenta y le dice: no soy digno. Algo que me impactó también, que le dice: solamente di la palabra. Significa que ese centurión sabía que en la palabra del Señor hay poder, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Amén. Así de que él creyó
en la palabra del Señor dice, solamente di la palabra y de cierto mi siervo sanará. Amén. Porque yo soy, dice, una persona puesto bajo autoridad también. Amén. O sea que ese centurión conocía, ¿verdad?, de la autoridad terrenal, porque él tenía el poder ser, yo mando a un siervo y le digo, haz esto, y él lo hace. Así Yo es. digo, ve allá y él va, ven y él viene. Entonces, Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y tienes la autoridad en la tierra, en el mundo terrenal y en lo Amén. espiritual también. Amén, amén, Por así lo es. tanto, di solamente la palabra y yo estoy seguro, yo creo que mi siervo va a ser sano. Y así fue. Amén, es que nuestro Dios ya sabe con anterioridad lo que va a pasar, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. En este caso, él conocía muy bien de qué manera se destacaba ese centurión. Amén. Entonces, así nosotros, si tú tienes un llamado, por decir así, un ejemplo, de ser un evangelista, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor sabe tu manera de ser, tu actitud, lo que vas a hacer y lo que no. Y por lo tanto, Él te va a mandar a hacer cosas que Él ya sabe que tú las vas a poder hacer y las vas a lograr. Así también hablando de la fe, ¿verdad? Amén. Nuestro Señor sabe hasta dónde podemos nosotros llegar a tener la fe de Él y creer y confiar en Él. El Señor conoce a cada uno, hermanos. Entonces, nosotros lo que tenemos que anhelar en estos tiempos, porque estamos hablando de la fe, tenemos que pedirle a Dios que nos dé más fe de Él, Amén. ¿verdad? Porque realmente esto solamente es el principio, hermanos, y buscar más de su presencia, anhelar más de Él, porque acordémonos que si nosotros no buscamos y nos dejamos enfriar más ahorita en estos tiempos, que hay mucha gente que ya no se congrega, que ya no busca, ¿verdad?, del Señor, quizás en sus hogares sí lo hacen. Y yo voy a hablar por nosotros, porque cada quien, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces solamente Dios sabe cómo está cada uno de nuestros hermanos, cómo está aquella persona aún también que no conozca de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces esta gente a veces hasta tiene más fe, ¿verdad? Y Amén. buscan más. Así es, así es. Es tremendo esto que acaba de comentar mi esposa, porque este hombre, este centurión, por lo visto, por el relato, ¿verdad? Aquí en esta historia podemos ver que era un hombre de fe. Era un hombre que le creía a Dios, ¿verdad? Amén. Y en el verso número 10, mi Señor se lo dice, ¿verdad? Dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, ¿Verdad? aleluya. Muchas veces Bendito es Dios. increíble, ¿verdad? Es increíble lo que les voy a compartir, pero muchas veces nosotros como hijos de Dios, nuestra fe es muy pequeña y a veces nosotros podemos encontrar más fe en un inconverso tal vez, en una persona que no ha conocido de Dios. Te puede decir, hey, ¿sabes qué? Ten fe, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer un trabajo, Dios te va a abrir puertas. Y aquella persona nunca le han hablado de Dios. Entonces mi Señor aquí le está diciendo, Amén. ¿verdad? Él se maravilló porque él decía, ni aún ni en Israel he encontrado tal fe. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros eso es lo que debemos de ver y de notar, de que nuestra fe no debe de menguar, nuestra fe debe estar puesta en el único Dios y consumador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es que no podemos hablar nosotros de fe si no la estamos realmente llevando a cabo, Viviendo, si nosotros amén. no la estamos viviendo. ¿Cómo yo puedo hablar de Cristo? ¿Cómo yo puedo hablar de fe si nosotros estamos con miedos, estamos con temores, verdad? Eso no es así, hermanos, porque si nosotros creemos en Cristo y ya lo tenemos en nosotros, está en nuestro corazón, Él vive dentro de nosotros, nosotros por lo tanto debemos de activar esa fe que Dios nos ha dado. Amén. No podemos tener miedos, no podemos andar con temores de las cosas que han de venir. En la palabra del Señor dice, y vendrán muchas cosas aún, ¿verdad? Que serán, pero aún dice que no es su venida. Sabemos que ya su venida está cerca, porque si nos vamos a otros versículos de la Biblia y mencionamos ahora que no era el tema que íbamos a Sí. dar, pero realmente hay muchas cosas que ya denotan que el Señor ya viene pronto. Está cerca. Está cerca. Y más Entonces, cerca de lo que creemos está, y nosotros. nos está el Señor preparando, nos está avisando, hijos, prepárense, hijos, crean en mi poder, yo soy el mismo Dios, el de ayer, el de hoy, el de siempre, y por los siglos de los siglos. Yo soy el mismo Dios que sacó a Israel, yo soy el mismo Dios que sanó a muchos enfermos por medio de mi Hijo Jesucristo. Yo soy el mismo Dios, ¿verdad?, que sacó a Noé, que salvó a toda su familia. Entonces, hermanos, ese Dios es todopoderoso.
ese Dios es el mismo en el que debemos de confiar y creer, y no solamente hablarlo, no solamente yo me puedo sentar aquí en esta mesa con mi esposo y hablar de fe, si no la estamos viviendo y no la estamos poniendo por obra, ¿verdad? Nosotros Amén. tenemos que activar la fe de nuestro Dios, pedirle, Señor, dame más de tu fe, para Amén. que, Señor, van a venir cosas peores, hermanos, de verdad. Entonces, aún en las enfermedades que vengan, si creemos en un Dios todopoderoso, el Señor nos va a sanar. Él sanará, ¿verdad? Por la fe vamos a vivir. Por la fe vamos a vivir en esos tiempos. De eso hablamos en un tema pasado, ¿verdad? Entonces es importante. Nosotros estamos aquí solamente para incitarlos a que no dejemos, ¿verdad? De confiar, de creer en el poder de Dios. Sobre Eso es todo importante. eso, que Amén. creamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó tantos ejemplos, por eso mandó a sus discípulos a que predicaran su evangelio, pero todos ellos llevaban el poder de Dios, Amén. porque sanaban a los enfermos, sanaban a los paralíticos, echaban fuera a los demonios, ¿verdad? Y como bien dice su palabra, no os alegreos de que ustedes Los echen demonios fuera se demonios, no, sujeten. sino que nuestro nombre está escrito en el libro de la Amén. vida, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que prepararnos, buscar Amén. más de Dios. Y hay una pregunta que el Señor, ¿verdad? Hace. Dice, ¿será que cuando Él venga encontrará fe? ¿Por qué será que el Señor se hace esa pregunta? Eso es profundo. ¿Verdad? Porque sabe, mi Señor, que todo lo ve, que todo lo puede, Sí, ¿verdad? Señor. Que todo lo sabe. Él sabe lo que viene a esta tierra. Amén. Y Él sabe también que como hijos de Él, como sus siervos, muchas veces también podemos Flaquear. ser, sí, exacto, Debilitarnos, flaquear, sí, debilitarnos, esa es la palabra, ¿verdad? Y puede que nuestra fe mengue a causa de un maltrato de un hermano, a causa de que alguien le tendió una trampa, a causa de una enfermedad, Sí. de muchas cosas nuestra fe puede flaquear. Pero en esta hora, mi esposa y yo te invitamos, te incitamos, ¿verdad? A que te agarres fuertemente de la mano del Señor, que le creas a Él. Amén. No le creas a la hermana o al vecino, no te entristezcas por la situación que se está viviendo. Cree la palabra del Señor, pon esa palabra dentro de tu corazón, hazla tuya, vívela, ¿verdad? Y eso es lo que te va a sacar adelante. De ahí te vas a agarrar a fortalecer para poder enfrentar todas las pruebas, los conflictos que vienen a esta tierra. Amén. Y también incitarlos, hermanos, y las personas también que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, que no han conocido quizás de la Biblia, porque hay gente hoy en día todavía que no ha leído nunca en su vida una Biblia, ¿verdad? Nunca la han abierto. Hoy es el tiempo, tenemos que leer, escudriñar la Biblia. Y les voy a decir por qué, hermanos, porque a como se está dando este tiempo tan malo, a como todo se está dando que solamente habrá un gobierno, les voy a decir algo, va a llegar un momento que nos van a prohibir, no vamos a tener ya ni una Biblia. Entonces dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo que tendremos comezón de oír y de oír la palabra de Dios, pero ya será demasiado tarde. Nosotros ahorita tenemos la bendición de tener este libro en nuestro hogar y a veces no tenemos ni uno, a veces tenemos hasta 4, 5 libros, 5 Biblias, hasta en diferentes idiomas, diferentes quizás versiones, pero ¿a poco lo estamos leyendo? Realmente la leemos cuando sabemos que el Señor ya viene pronto. Y hermanos, aquí viene todo, aunque muchos los científicos digan una cosa, ellos inventen otra cosa, todo está aquí, aún las cosas que ellos están prediciendo o que dicen hacer o que van a hacer, todo está escrito, hermanos, pero es cosa de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé, verdad, el entendimiento, la inteligencia, para que con un corazón humilde recibamos las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo nos da por medio de su bendita palabra, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos de hacer es leer la palabra. Y no nada más, o sea, nosotros estamos hablando, nuestra, ¿verdad? Y esto es rebotable, todo es recíproco, porque nosotros ahorita les estamos hablando de la bendita palabra de nuestro Dios, pero al mismo tiempo también está rebotando para nosotros la palabra, ¿verdad? Nos está hablando el Señor, nos está exhortando en amor, para que nos pongamos a cuentas todos, porque dice el Señor que esto, ahora sí que todo se hizo para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestra mala manera, de vivir en la tierra, ¿verdad? Que nos apartemos del pecado, de tanta mentira, porque Satanás sutilmente te engaña hasta por medio de tu mente. Te manda dardos, hermano, que es donde realmente es ahí donde tiene él el campo para poder estar bombardeando la mente de los hijos de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado y ayudarnos unos a otros, a orar, a interceder en oración en nuestros hogares. Ahí les pedimos sus oraciones,
para nosotros Amén. y nosotros oraremos Amén. por ustedes. Así es. Amén. Amén. Vamos a tocar otro texto, otro verso en Mateo 15, 21 al 28. 15. Mateo 15, del 21 al 28. Ok, lo tengo. Ok. Okay. Y se marchó Jesús de ahí, dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo: Ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos le suplicaron y dijeron: Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Contestándole él dijo: No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Aleluya. Amén. Miren, aquí hay otra enseñanza grande, preciosa, que nosotros podemos tomar para nuestra vida en estos tiempos difíciles. ¿Verdad? Esa mujer cananea se acercó a Dios de la misma manera, ¿verdad? Como vimos en el texto anterior, como el centurión, sabiendo, ¿verdad?, que estaba delante de Dios, sabiendo que estaba delante del que la podía ayudar. Amén. Y esa mujer dice que le rogaba, le imploraba a él, ¿verdad?, que le diera esa sanidad, que hiciera su milagro. Sin embargo, el Señor, que hizo, no le respondió, no le contestó. Amén. Habemos muchos de nosotros tal vez que viendo la situación que estamos viviendo, nos desesperamos y le rogamos al Señor y el Señor no nos responde. Pero pongámonos a pensar, amigos o hermanos, ¿no será que el Señor está poniendo a prueba tu fe? ¿No será que está poniendo a prueba tu perseverancia? Así es, sí. ¿No será que el Señor está probando tu humildad? A veces nos presentamos delante del Señor, ¿verdad?, con una manera altiva. Tal vez no con nuestras palabras, pero con nuestras actitudes. Le pedimos al Señor un milagro y como no nos responde, bueno, pues nos regresamos. No tenemos esa humildad para seguir, ¿verdad?, Amén, implorándole al Señor, rogándole al Señor, porque esta mujer, ¿verdad?, fue probada su perseverancia, fue probada su fe. Era una mujer cananea. Era mundana, ¿no? Sí, era una mujer tal vez que entre comillas, no merecía, ¿verdad?, que el Señor siquiera la mirara. Amén. Pero sin embargo esta mujer, ¿verdad?, se humilló y se fue delante de él, sabiendo que él era el Dios Todopoderoso y que en su mesa había multitud, había suficiente provisión, Amén, había suficiente pan, y que aún una migaja de ese pan iba a ser suficiente para que ella pudiera alcanzar aleluya, la sanidad. bendito ¿verdad? sea Dios. Amén. Nuestro Dios, ese es el Dios que conocemos, es Amén, el Dios que predicamos, el Dios Todopoderoso, amén, ¿verdad?, al aleluya, cual te invitamos que te acerques a Él de una manera sencilla, de una manera humilde, ¿verdad? amén. Y que Reconociendo entregues su señorío. tus cargas, Amén, entregues todos tus conflictos, entregues tus enfermedades, tus temores, tus miedos, amén, todo aquello que no es de Dios, entrégalo. Y Dios, que es bueno en misericordia, Él sabrá darte la victoria a su tiempo, amén, no al tiempo tuyo. Solamente amén, lo único que tú tienes que hacer, ¿verdad?, es pedir perdón, arrepentirte de tus amén, pecados, aleluya, y sí, perdonar a aquel que te ofendió. amén, sí, Porque a Señor. veces nosotros, ¿verdad?, El nosotros corazón. mismos no nos perdonamos a nosotros mismos cuando Dios ya nos perdonó. Amén. Perdona, si alguien te ha ofendido, hermano, amigo, perdona, olvídate de esos conflictos en tu mente, en tu corazón. No permitas, Amén, ¿verdad?, que esas pequeñas zorras echen a perder el gran viñedo o las bendiciones que Dios tiene para amén. tu vida. Si tú perdonas, amigo o hermana, que el Señor va a poder obrar en tu vida, ¿verdad? Porque primeramente nosotros tenemos que limpiarnos para que el Amén. Señor obre. Si tú estás pasando una situación difícil, tienes algún hijo enfermo, una hija enferma, o tu padre o tu madre, pero tú estás tratando de pedirle a Dios misericordia para que sane a esas personas, tú tienes que entregar primeramente a Dios tu corazón. Primeramente tienes que humillarte ante Él, limpiarte, decirle: Señor, perdóname si yo he ofendido a una persona o a otra o a X persona, ¿verdad? Primeramente empezar la restauración en ti para Amén. que el Señor pueda restaurar a los que tú amas, a tus hijos, a tu familia, si ellos están enfermos, para que Él pueda hacer la obra por medio de ti. Como miramos en el otro tema de los 4 hombres que por fe fue que el Señor sanó al paralítico. Amén. Asimismo puede usarte a ti para que tus hijos sean sanos o tu hija sea sana.
Yo no sé a quién el Señor le esté hablando en esta tarde, en este momento, en este día, ¿verdad? Posiblemente tú estás pasando una situación difícil, una enfermedad, con esto del temor que tienen por este virus que se está dando, ¿verdad? No temamos, hermanos, porque el enemigo es muy astuto y el único que pone miedo en los hijos de Dios o en la gente, en las personas que no conocen de Dios, es Satanás. Nuestro Señor Jesucristo pone fe, pone confianza, ¿verdad? Pone y paz. en nuestros Amén. corazones para no estar creyendo en las cosas que se están moviendo. Porque Amén. espérense que esto es el principio. Amén. Aún vendrán quizás más enfermedades y nosotros tenemos que soportarlas. Por eso el Señor nos pide que hablemos de la fe. De eso es lo que Dios nos ha estado poniendo mucho en nuestro corazón. Hablarles Amén. a ustedes de la fe, ¿verdad? Aleluya. Gloria Fíjense a Dios. como acércate, amigo o hermano, acércate al Señor, así como lo hizo esta mujer cananea. Dice que la mujer cananea se acercó con humildad, amén, con perseverancia, con mansedumbre, con paciencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que menos tenemos es paciencia. Las cosas las queremos rápido, las respuestas las queremos rápido. Es lo que se está moviendo en este mundo. Amén. Aún hasta la Amén. comida, ¿verdad? Ya no tenemos la paciencia para recibir un buen platillo, que se cocine bien. No, ya queremos las cosas rápidas. Entonces, seamos pacientes delante del Señor. Amén. Te vamos a pedir en esta hora que si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, si quieres arrepentirte de tus pecados, que lo hagas. Amén. Solamente Dios puede perdonar tus pecados, solamente Él puede Amén. ayudarte. Sí, Señor. Inclina tu rostro y levanta tu mano. Arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento en esta hora de todos los pecados que he cometido, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, haz cambios en mi vida, Señor. Ayúdame. Soy un necesitado de ti, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame. Te reconozco, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador. Solo tú puedes ayudarme, Señor. Gracias te doy, Padre eterno, y te ayudo, te pido, Padre Santo, tu ayuda, Señor. Que de aquí en adelante, Señor, seas tú mi guía, Señor. Que seas tú mi fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, si tú has hecho esta oración juntamente con nosotros, quiero decirte que tú eres ya un hijo de Dios. Lee la palabra, ora. Busca al Señor en todo momento, en todo tiempo, mientras Él pueda ser hallado. Si tú te has salido de los caminos del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Tienes todavía la oportunidad de regresar. Él está, ¿verdad?, con los brazos abiertos, así como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, que habla en Mateo. El Señor dice que el Padre todas las mañanas salía a esperar a su hijo porque Él sabía que un día iba a regresar, ¿verdad? Y cuando Él regresó, dice que hubo fiesta y le puso un anillo y lo bañó y lo limpió y lo abrazó y lo besó. Y así te está esperando el Señor en este momento, ¿verdad?, para lavarte, para limpiarte. Señor.